cosa, ¿qué se ha construido? ¿Qué pasa en el Área 51? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues estabais hablando ahora justo del poder del mito y quizás uno de los mitos modernos, como tú señalabas, es el Área 51. Lo que está ocurriendo aquí en este lugar de Nevada es que está como en permanente cambio y siempre que se puede se trata de observar desde el aire, porque es la única manera que tienen, digamos, los civiles de poder atisbar lo que está ocurriendo en su interior. Y bueno, ahora han salido a la luz unas fotografías aéreas que vienen a demostrar que se están haciendo una serie de edificaciones. En concreto, han aparecido unos hangares de amplias dimensiones. Estos hangares realmente son como 4 hangares, pero que están unidos y al final quedan como en 2 edificios. Y estos 4 hangares, ahora empiezan todas las especulaciones para saber qué es lo que está ocurriendo, porque se sabe que antes en esa zona había a su vez otra edificación que estaba cubierta. Ahí lo que ocurre es que normalmente los edificios lo suelen cubrir para que tú no veas realmente lo que hay en el interior, porque saben que están continuamente observados por satélites espía. Y ahora nos encontramos con estas edificaciones, con estos hangares, que parece que están como conectados entre sí, no son independientes. Y una explicación que están ahora mismo los expertos analizando, sobre todo en páginas que se dedican a analizar cuestiones de defensa, de tecnología militar, piensan que realmente suponen un salto cualitativo en nada más y nada menos que el uso militar de drones, de estas aeronaves no tripuladas que habitualmente, según cuentan en estas noticias, habitualmente parece que van en muchas ocasiones como en enjambre, pero son enjambres reducidos, de pocos números, ¿no?, de unidades. Y parece que ahora, al ver estas infraestructuras, estaríamos hablando de una especie, como digo, de salto cualitativo, porque hablaríamos de que ya serían grupos bastante más amplios, ¿no?, más allá de la media docena. Y esto es lo que más o menos un poco se está comentando, ¿no? O sea que realmente parece que el Área 51, que es inmensa, es una base aérea inmensa, es una parte de una base aérea, ha crecido, tiene unos hangares nuevos que son estos que nos comentas, ¿no? Sí, continuamente, ya digo, se está monitorizando, se ve que hay unas estructuras que se crean, otras que se eliminan. Claro, todo esto, estamos hablando de lo que es realmente el Área 51, es como una especie de gran laboratorio, es un espacio donde se hacen pruebas y se hace entrenamiento para la Fuerza Aérea, y ahí se hacen una serie de vuelos clandestinos. Entonces continuamente se está experimentando con tecnología y hay que hacer infraestructuras adecuadas a esas nuevas tecnologías. La base ya ha entrado en la 7ª década desde su origen, a pesar de que, como sabéis, fue negada durante mucho tiempo, pero estamos ya cerca de los 70 años de funcionamiento de esta base. Y claro, no tiene nada que ver los prototipos que se hacían en los años 50-60 con lo que se está utilizando ahora. Lo que sospechan es que este plan, que cada vez parece que cobra más importancia, este plan de aeronaves, de drones no tripulados, para hacer ataques a distancia, que cada vez es una herramienta que se emplea más en el ataque porque es lo más cómodo, es que lo diriges desde Estados Unidos, si quieres, desde un centro, como si estuvieras manejando el joystick de un videojuego, y tú directamente estás lanzando a una nave que sabes que no va tripulada, es decir, no va a tener ningún coste en vida por parte del tripulante, y sin embargo te puede acabar con un objetivo. Esto se ve que parece, como digo, que unido a una serie de proyectos que también han comentado los expertos, de proyectos también de alta tecnología, parece que se está pasando como una nueva versión de este tipo de prototipos no tripulados, donde la idea es crear enjambres de drones armados cada vez más grande, que puedan volar conjuntamente. Y claro, para hacer esos experimentos donde ya no van a salir 3 naves, sino que van a ir más de 6 de estos drones, necesitas hangares más amplios que además estén conectados entre sí, de tal manera que hay como una especie de circulación interna entre los hangares. Habría como una especie de puerta de entrada, un área donde se hacen los ajustes, se los tiene en reposo, y luego un área de salida por otro de los hangares, haciendo, como digo, una especie de circuito interno, y que requiere de unos espacios mucho más amplios de los anteriores, hasta el punto de que, ya digo, parece que estos hangares son de los más grandes que hay ahora mismo en el Área 51. Miguel Pedrero, te ha encantado, ¿no? El hecho del Área 51, que claro, todavía viva, que que no se hable de pasado solamente cuando hablamos de ese lugar, sino que esté de permanente actualidad porque cambian las cosas. Sí, claro, como decía muy bien Juanjo, en el Área 51 se están haciendo pruebas de todo tipo de armamento. Ya sabes que en el mundo es que tiene mucho que ver con una de las informaciones que tú nos ibas a contar, que tiene que ver con la energía nuclear, con la
tecnología nuclear, militar y los ovnis, además. Sí, exactamente, porque acaba de estrenarse una serie sobre el fenómeno OVNI en el canal Sky History y uno de los protagonistas de uno de esos capítulos de esta serie documental es un viejo conocido del programa. Él se llama Harry Reid y ocupó un cargo muy importante en la política estadounidense. Fue nada menos que el líder del Partido Demócrata en el Senado de los Estados Unidos hasta el año 2017. Es decir, que durante varios años fue uno de los personajes más poderosos en la política estadounidense. Y también sabemos que este hombre, Harry Reid, fue uno de los principales impulsores del programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales del Departamento de Defensa, es decir, el programa de investigación OVNI del Pentágono. Pues él fue uno de los principales impulsores de este programa y conoce muchísimos de los secretos, claro, de lo que sabe el Pentágono sobre ovnis. Y en el documental, este hombre dice algo que a mí me parece muy interesante. Él dice que tiene conocimiento de varios casos de ovnis que penetraron en instalaciones militares de los Estados Unidos y que, haciendo gala de una tecnología absolutamente increíble, no solamente es que penetraran impunemente en las bases del ejército de los Estados Unidos más seguras de todas, sino que además también en varias ocasiones esos ovnis inutilizaron los misiles nucleares de algunas bases de lanzamiento de misiles. Es decir, que esos objetos voladores no solamente penetraron en esas bases militares, en esas bases de lanzamiento de misiles nucleares, sino que llegaron a inutilizar esos misiles nucleares. Y de hecho, una de las frases que dice en uno de los capítulos de este documental, Harry Reid, es, yo creo que muy gráfica, ¿no? Y que yo creo que muchos de nosotros podríamos firmar. Él dice: el fenómeno OVNI hace que lo creíble sea increíble. Y claro, para aderezar las palabras de este poderoso expolítico, pues aparecen varios militares en esta serie documental que vivieron en primera persona alguno de estos episodios, es decir, de ovnis que penetraran en bases militares de los Estados Unidos y que inutilizaran misiles nucleares. Y uno de los testimonios es de un excomandante de la base de la Fuerza Aérea de Minot, en Dakota del Norte. Él se llama David Etchilder, y este hombre, bueno, en realidad esta base era una base de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales y, por lo tanto, como digo, una de las instalaciones militares más seguras del planeta en el año en el que ocurrieron los hechos, que era en el año 1966. El caso es que fueron detectados varios ovnis en las inmediaciones de la base y en ese momento 10 misiles balísticos intercontinentales, según este hombre, cambiaron de repente a modo fuera de alerta, es decir, que fueron desactivados, y hasta que no desaparecieron los ovnis que estaban realizando en el exterior de la base una serie de maniobras imposibles, hasta que eso no pasó, no se restableció la funcionalidad de los misiles, de estos misiles balísticos intercontinentales, ¿no? Como dice Harry Reid en este documental, dice: si en ese momento el presidente de los Estados Unidos hubiera pedido que se lanzaran los misiles nucleares, los militares no podrían hacerlo. Es decir, esos misiles nucleares estuvieron durante un tiempo bajo el control de esos objetos voladores no identificados. Claro, los militares fueron... Claro, es un caso impresionante, pero no es el único, ¿eh? Hay muchos, hay al menos una decena de casos en los que hay varios testigos militares de primer nivel implicados en estos incidentes que han dado testimonio de su experiencia, incluso han firmado declaraciones juradas, bueno, pues dando testimonio de lo que ha pasado. Y todos ellos fueron obligados a guardar silencio, les dijeron algo así como: aquí no ha pasado nada, la boca cerrada y seguid con vuestros trabajos. Y finalmente, en este documental, Harry Reid también hace otras declaraciones muy interesantes sobre esos vídeos del Pentágono, esos vídeos que se filtraron y que finalmente el Pentágono reconoció como ciertos, vídeos de ovnis captados por las cámaras que llevan incorporadas los cazas de combate. Pues sobre esos vídeos tan famosos y de los que hemos hablado muchísimo en el programa, pues él dijo que solamente son la punta del iceberg
y que él tiene conocimiento de muchísimos más vídeos, filmaciones de este tipo, de este tiempo y de décadas anteriores, que todavía son secretas, ¿no? Y de hecho él aboga en este documental porque el ejército de los Estados Unidos investigue con mayor profundidad el tema OVNI, y también es un férreo defensor de la colaboración entre el ejército, los científicos y los investigadores civiles para avanzar en el conocimiento del fenómeno, y aboga directamente por el fin del secretismo OVNI. Es decir, que el impulsor del programa OVNI del ejército de los Estados Unidos aboga por el fin del secretismo. Dice que es evidente que el fenómeno OVNI es real, por lo tanto hay que invertir dinero en investigar ese fenómeno, y que la existencia de programas de investigación OVNI, desde su punto de vista, no deben ser totalmente secretas, ¿no? Y por cierto, Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Que no buenas te hemos noches. saludado. Nos comentaba Miguel ahora que esto es el presente, es la punta del iceberg, pero me ha acordado de los incas. Los incas conocemos la punta del iceberg y se van conociendo cada vez más cosas. Por ejemplo, sobre los queros, ¿no? Fíjate, es que había pueblos de los que hasta hace poquito no teníamos existencia, y es el caso de los queros en Perú. Yo cuando estuve allí me quedé, la verdad, que bastante alucinada, pues al enterarme de que había en los recónditos valles de Paucatambo, en Perú, pero así como a más de 4.000 metros de altura, pues una sociedad, una tribu, los llamaría mucha gente, unos indígenas llamados los queros, que en realidad en 1922 ya alguien había hablado de ellos, un tal Luis Llavar Palacio, en una revista de una universidad intelectual que era como indigenista. En realidad su apellido ya le delataba, porque era descendiente de una famosa hacienda que sorprendentemente no solo se había apropiado de la región quero, es decir, por eso sabía dónde estaban, sino que había esclavizado a todos los queros. Los queros estaban esclavos, nadie sabía que estaban esclavos, pero por eso además los queros no tenían ningún interés de bajar de las montañas, porque preferían la tiranía de la naturaleza a la tiranía del blanco. O sea, intuían que más allá de esas alturas estaba el mundo del caos. Estaba el peligro. Claro, el mundo de los blancos. Y el antropólogo Óscar Núñez del Prado realizó una expedición en 1995 a Queros y empezó a publicar varios artículos con títulos así como de corte romántico, tales como "Un museo viviente del incanato", ¿no? Se ha encontrado el último Ayu Inca. ¿Por qué? Porque estas gentes, estos Queros, llevaban como 500 años ahí arriba, sin que nadie supiera nada de ellos, y ellos se creía que tampoco sabían nada de nosotros, pero sí que sabían. Lo que pasa es que no querían saber más, ¿no? Y Antoine George, que yo le conocí, estuve allí en Cusco con él, lleva más de 15 años haciendo expediciones a la región, porque ahora incluso se puede hacer expediciones a la región Queros. Fue el que me guió por esta ruta plagada de preguntas. Y bueno, pues la gente se pregunta, ¿pero es verdad que estuvieron aislados 500 años? ¿Es verdad que son los auténticos incas indígenas descendientes del Imperio del Sol? Y bueno, es una verdad a medias, porque ellos, como os decía, conocían a los hacendados que les habían esclavizado, y por tanto estaban en contacto, ya habían tenido en contacto con esa civilización occidental blanca, ya estaban contaminados en ese sentido. Y a veces los hacendados, fijaros, qué crueldad, incluso se alquilaban a los queros entre sí. Una mano de obra esclava. Claro, estos no recibían ninguna compensación por su trabajo, era una mano de obra esclava, estaban obligados a trabajar en las haciendas y en las casas, eran siervos. Y la situación además duró hasta 1968, año en el que además, gracias a las gestiones de este antropólogo, recuperaron su territorio, atención, indemnizando con una cuantiosa cantidad al hacendado. O sea que encima de cuernos, penitencia. Flipa, ¿eh? Desde 150 años. Desde luego que sí. Fíjate que curioso, no deja de ser llamativo. He pensado mientras estabas comentando la noticia y la información, la primera casa que tuve en Madrid se llamaba Calle de los Queros. O sea que era una cosa muy llamativa. Es una cosa muy llamativa. Los incas, el Área 51, dos iconos del misterio. Tenemos otro icono del misterio. Bueno, un grande del misterio es Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas. Hola, Manuel.
Perdón. Es que estaba aquí abstraído leyendo un libro que se llama OVNIs, mensajeros de la conciencia global, de un tal Miguel Pedrero, que me tiene totalmente abducido. No sé si os sonará. Sí. Perdón. Además, tengo que deciros que me pone mucho escuchar a Juanjo Sánchez Oro hablando de ovnis. A ver si conseguimos atraerlo. Y del Área 51, nada más y nada menos. O sea, le ha pasado algo. Hay que atraerlo hacia la luz, que venga hacia la luz. No le digas nada, que te envía el enjambre de drones. Bueno, coméntanos antes, y vamos a hablar de algunas cosas, porque decía yo, iconos del misterio, Área 51, los incas, y uno de esos iconos es el lago Ness. Bueno, pues hay nuevas informaciones. Sí, nuestro querido Nessie, la mascota oficial del misterio, bueno, junto con el Bigfoot y el Mokolo Membe, esos grandes de la criptozoología. ¿El qué? ¿Has dicho? Mokolo Membe, ¿no? Mokele. Bueno, Mokolo es el término cariñoso. Vale. Es el diminutivo. Pues sí, nuestro querido Nessie es imbatible. O sea, da igual lo que se diga, da igual lo que se publique, que siempre resurge. Es como Trump. O sea, da igual lo que se publique y lo que se diga, que consigue estar ahí siempre en los titulares. Y esta semana vuelve Nessie de las profundidades marinas del lago Ness. Has conseguido un titular, ¿eh? Es como Trump, vuelve Nessie. Sí, bueno, ambos son un poco monstruos, ¿no? Sí. Cariñosamente. Pues pero Nessie naranjas vuelve. no. Bueno, no tenemos muy claro el color de Nessie, pero bueno, es un poco más pálido. Pero esta semana volví a los titulares porque el diario inglés The Sun publicaba unas declaraciones de un tal Ronald McIntyre, que es el director de una de estas empresas que tiene barcos que hacen las rutas turísticas recorriendo todo el lago Ness, que ahora lo están pasando muy mal, como todo el sector del turismo en el mundo, solo en España, lo está pasando en España, está pasando en el resto del planeta, incluyendo Escocia e incluyendo el lago Ness, que ha habido una caída terrible del turismo. Entonces yo no sé, si fuese un mal pensado, podría intuir que a lo mejor esta noticia podría tener algo que ver, pero lo cierto es que se ha publicado en el The Sun la información de que uno de los barcos de esta empresa recreativa que lleva a pasajeros, a turistas, a recorrer el lago Ness, hace unos días detectó a 170 metros de profundidad el radar, el sonar sería más correcto, de la embarcación, detectó un objeto no identificado de unos 10 metros de largo durante unos 10 segundos, que es lo que tardó el buque en sobrevolar a ese objeto. Inmediatamente, lo primero que piensas cuando el sonar de tu barco detecta algo extraño y grande en las profundidades del lago Ness es que pueda ser el Nessie. Las grabaciones del sonar fueron facilitadas a expertos en radares de sonido, en sonar, como Cranes Wallace, que aseguró que la imagen que había detectado el barco era 100% genuina y que esto, digamos que era uno de esos elementos más que periódicamente resucitan de las profundidades del lago Ness la leyenda, otra de esos mitos modernos de los que estamos hablando esta noche, el mito del monstruo del lago Ness. Así que Nessie, como Trump, sigue vivo y alcanzando titulares. Por cierto, lo comentaba Manuel. Miguel, tienes un nuevo libro, un nuevo trabajo, se titula Mensajeros de la Conciencia, que tiene que ver sobre cómo cambia la historia, cómo cambian las personas, el mensaje, la influencia que tiene en la historia el fenómeno OVNI, una influencia que está mucho más allá de lo que podamos creer y de lo que aparenta, ¿no? Bueno, es un libro que acabo de publicar hace tan solo unos días, que ha salido a la calle, se titula OVNIs, mensajeros de la conciencia global, y sí. Para resumir, lo que planteo en este libro es mi hipótesis sobre el auténtico origen del fenómeno OVNI y de otros fenómenos que denominamos anómalos, que desde mi punto de vista, y yo creo que... Tiene mucho que ver con la mente humana, bueno, con la mente colectiva, con la conciencia. Con la mente colectiva, con la conciencia global. Es decir, ya lo decía Jung,
cuando escribió su famoso libro sobre cosas que se ven en el cielo en el año 1955, un libro de ovnis que escribió Carl Gustav Jung en el 55, y él planteaba que los ovnis eran una proyección del inconsciente colectivo. Yo cuando leí ese libro con 16 años lo tiré a la basura. Pensé que Jung era un idiota, un estúpido, que no entendía nada, ¿no? Y muchos años después, de lo que me he dado cuenta es de que en realidad el estúpido era el adolescente que estaba leyendo a Jung, ¿no? Y yo creo que por ahí van los tiros. Es una investigación que he desarrollado durante los últimos 3 años, profundizando mucho en algunos casos, en el asunto de la conciencia, y llegando a conclusiones que yo creo que son una puerta abierta, una explicación a este fenómeno, y que desde luego es una explicación muy sorprendente, pero las piezas casan, ¿no? Algunos se han cabreado conmigo por publicar este libro, algunos creen que he traicionado a la ufología o me estoy retractando de la defensa de la veracidad del fenómeno ovni, y no es así, ¿no? Los ovnis son reales, los ovnis son materiales, igual que otra serie de fenómenos anómalos, pero el origen es muy distinto desde mi punto de vista a lo que nos pensábamos hasta ahora, y ahí planteo mi teoría. Lo que vienes a decir, y que has dicho aquí lo has dicho aquí en alguna ocasión, lo ha dicho también Manuel y otras personas, es que los ovnis no son extraterrestres que vienen kilómetro a kilómetro para analizar lechugas. Es que es algo mucho más importante y que tiene mucho más que ver con la historia, con la evolución humana y con la mente colectiva. Exacto, y sobre todo con la conciencia, ¿no? Exacto, es decir, sí. Yo siempre digo que los ovnis no tienen mucho que ver o no tienen nada que ver con lejanas galaxias y lejanas estrellas, sino que tienen que ver con los seres humanos. Si los ovnis aparecen, se dejan ver, se dejan fotografiar, dejan rastros de su presencia, es porque quieren hacerlo. Y lo importante del fenómeno ovni no es la escena de un encuentro cercano, porque la mayoría de los encuentros cercanos son absolutamente absurdos. No hay un caso igual a otro, prácticamente no hay un humanoide igual a otro, no hay una nave o un platillo igual a otro. Es decir, lo importante no es el fenómeno en sí, la escena en sí del encuentro cercano, sino el impacto profundo que genera ese fenómeno en las mentes de millones de personas, que no cambian solo ellos, sino que cambian a la gente que tienen a su alrededor, y que cuando llega un investigador ovni, entrevista a esa gente y lo da a conocer en un programa de radio, en La Rosa de los Vientos, digamos que ese efecto se amplifica. Es decir, que el fenómeno ovni lleva durante muchísimas décadas produciendo un cambio de conciencia en millones y millones y millones de personas de este planeta, y es un cambio que no es detectable por ningún gobierno, por ningún ejército, por ningún servicio de inteligencia. Es un cambio que no se puede medir, no se puede pesar, no se puede investigar, pero que está generando cambios en nuestra sociedad. Y ese contacto, siempre ese contacto entre el fenómeno y el testigo, es una especie de intercambio de información. Y hoy en día yo creo que ya sabemos que el fenómeno se adapta al contexto cultural de la época para presentarse, y que también se adapta al inconsciente profundo de los individuos, ¿no? Eso sería, muy largo de entrar, pero es como si el fenómeno ovni pudiera absorber el inconsciente profundo de los testigos y, como dice el ufólogo José Antonio Caravaca, distorsionar ese inconsciente profundo del testigo y proyectar ese inconsciente profundo distorsionado, ¿no? Y esto es algo que algunos investigadores, sobre todo José Antonio Caravaca, han demostrado. Todo esto y muchas más cuestiones me llevan a la conclusión de que detrás del fenómeno ovni está esa conciencia global, que es algo mucho más interesante que la suma de las conciencias de todos los seres conscientes del planeta o del universo. Es algo mucho más fascinante, y que, si quieres, llámale orden universal, inteligencia cósmica. Algún religioso hablaría, o los religiosos hablarían de Dios. Es decir, la conclusión es que el fenómeno ovni en realidad tiene mucho de nosotros, porque probablemente nosotros formemos parte del fenómeno ovni. El libro se titula, insistimos, está en Sidonia, se titula OVNIs, mensajeros de la conciencia global. Su autor es nuestro compañero Miguel Pedrero. Hablaremos mucho más de ese libro. Insistimos, OVNIs, mensajeros de la conciencia global. Uno de los enigmas, uno de los temas básicos en más de 2 décadas de programa. Otro de los temas básicos son el cielo, lo que podemos ver en el cielo, lo que nos podemos encontrar en el cielo. En octubre va a ser muy interesante lo que tenemos ahí sobre nuestras cabezas. Solo tenemos que levantar la vista, Silvia. Sí, hay que levantar la vista, irse por la noche a un sitio donde esté bastante oscuro todo y no haya contaminación lumínica. Así hay mucha posibilidad
de que veamos esas maravillosas lluvias de estrellas, aunque este año sí hay que comentar que se dificulta un poquito. ¿Por qué? Bueno, en este mes de octubre tenemos las dracónidas y las oriónidas. Resulta que las dracónidas pues han pasado esta semana súper rápido. Se han podido ver del 6 al 10 de octubre. Su máximo esplendor fue del 7 al 8, pero comentaba que ha sido un poquito más dificultoso el verlas, porque resulta que la luna estaba en cuarto menguante y dificultaba esa visión. Además, no han sido tan espectaculares en número, porque ha ido cayendo unos 20 meteoros, que es en realidad de lo que se trata estas estrellas, que son chiquititas, 20 meteoros cada hora a una velocidad de 20 kilómetros por segundo. Esos meteoros se desprenden, en concreto estas dracónidas, del cometa 21P de Giacobini-Zinner, y bueno, pues cuando entran en la atmósfera es como que se pulverizan y hacen un destello de luz muy rápido, que son segundos y estás muy atento, o si no, pues no las ves. Pero sí vamos a tener oportunidad de seguir viendo las oriónidas. ¿Por qué? Pues porque estas son un periodo más largo. Se van a poder ver desde el 2 de octubre, que los que hayan tenido la suerte porque ya las han visto, hasta el 7 de noviembre. Y el máximo esplendor, atentos, va a ser la noche del 21 al 23 de octubre. Así que si tenéis la posibilidad y tenéis tiempo y tenéis un catalejo no, ¿cómo se llama? Un telescopio. Sí. Un telescopio. Te vas a una zona alta, te vas a una zona muy oscura, ya hemos dicho que no haya contaminación lumínica, pues con ese telescopio tendrás posibilidad que no deja de ser un catalejo con trípode, sí, básicamente. Las oriónidas. Bueno, estas provienen de otro cometa. Estas provienen del cometa 1/P Halley, que recordar que orbita alrededor del Sol y que además se vio en la Tierra por primera vez en 1786. Así que pues nada, que la gente que tenga posibilidad de ver todas estas estrellas, sobre todo las últimas, las oriónidas, pues que lo hagan. Se vieron en 1986, el Halley, no en 1786. Y recordar hasta el 2 de noviembre y máximo esplendor la noche de octubre del 22 al 23, que creo que es de miércoles a jueves. La noche del 22 al 23 lo recordaremos la semana que viene. El cielo nuevamente va a brillar y va a brillar gracias a las oriónidas. Oriónidas, sí. Y si queréis, pues pedís deseos, que también la gente aprovecha. Con las estrellas fugaces hay que pedir un deseo cuando se ve una. La pila de Bagdad es un opart. Hemos hablado en muchas ocasiones, un objeto fuera de su tiempo. También lo es la máquina de antiquitera, un objeto fuera de su tiempo, un opart. Seguramente los dos más conocidos. Bueno, Juanjo Sánchez Oro, tenemos uno nuevo. Se ha descubierto otro, ¿no? Sí, bueno, se ha descubierto, eso o parece... una circunstancia que lo puede ser, ¿no? Claro, sí, por lo menos estamos hablando de que lo que sería el acero inoxidable, que ahora pues prácticamente está muy divulgado, sobre todo en el mundo industrializado, es un invento, es una creación que se realiza a principios del siglo XX. El acero inoxidable es acero, es decir, es una aleación de hierro y carbono. El carbono tiene que estar en una cantidad muy pequeña, entre no llega a 1 y 2%, para hacernos una idea, y luego para que se convierta ese acero convencional, esa mezcla, esa aleación de hierro y carbono se convierta en acero inoxidable, hay que añadirle cromo, en torno también a un 10 o un 12%. Bueno, esta combinación se hizo, como os decía, a principios del siglo XX, y hasta ahora era, digamos, la fecha, el acta, digamos, de nacimiento de este acero. Lo que ha ocurrido ahora es que ha habido una serie de arqueólogos que acaban de publicar un artículo en el cual han conseguido demostrar que ya en el siglo XI, en Irán, estaríamos hablando por lo tanto de los antiguos persas, pues ya hay evidencia de que se empezó a hacer un acero que ya incluía cromo, que ya digo que es ese elemento fundamental para empezar a convertir el acero convencional en acero inoxidable,
pero en una cantidad que no llega a ese 12% que os comento, ese 10-12% que os comento, que hace realmente ese acero que sea totalmente inoxidable, sino que aquí está en una proporción solamente de un 1 o un 2%, pero ya es lo suficientemente llamativa para los arqueólogos porque consideran que esto no se ha producido por azar, no se ha producido por una contaminación de que los objetos estén a lo mejor enterrados en un sitio y hayan adquirido esa presencia del cromo y entonces se confunda como que forma parte, digamos, de la receta que permitió hacer la forja de ese acero. Aquí lo que se ha demostrado es que sí que se ve que hay una intención de añadir ese cromo y por lo tanto no llegó a ser inoxidable, pero sí que hay ahí una serie de herreros en la época que ya empezaban a experimentar con el cromo, como digo, 1000 años antes de que luego realmente ocurra, porque además el cromo como mineral también va a ser en el siglo XVIII cuando la ciencia occidental levante también nota de que realmente existe y se dé cuenta de que realmente el cromo, digamos, lo distinga como un componente propio, ¿no?, de naturaleza propia. Entonces, lo que ha sido también muy interesante es cómo han conseguido este hallazgo los arqueólogos. Y es que ellos estuvieron manejando un antiguo manuscrito procedente de una ciudad de esta zona de Irán, donde este manuscrito se llama Un compendio para conocer las gemas, y ahí aparecía unas instrucciones de cómo se tenía que forjar el acero en crisol. El acero en crisol es una técnica también, el acero de crisol es una técnica también muy, muy antigua, en la cual tú metes, digamos, los diferentes elementos que necesitas para hacer ese acero, los metes en un crisol y ese crisol a su vez lo sellas para impedir que se pueda oxidar, para que se pueda alterar desde el exterior, y este a su vez ya lo metes en un horno para que sea ahí donde se produzca esa elevada temperatura que genere la aleación. Bueno, pues a partir de este manuscrito se encontraron con que había un compuesto bastante misterioso que ellos llamaban el quemado y no sabían muy bien qué era, y poco a poco indagando se dieron cuenta de que era arena de cromita, que ya sí que tiene esa parte de cromo, que era como el ingrediente añadido a la combinación, y luego, claro, ellos, los arqueólogos han querido confirmar que esto que aparecía en el manuscrito se llevó realmente a cabo en la forja de metal en esta ciudad de Irán. Y ahí fue cuando ellos, revisando unas excavaciones en Shahak, analizando las escorias, es decir, los restos que se utilizan, que quedan, la basura que crean en las fundiciones, que quedan las fundiciones, analizándolo con el microscopio electrónico, encontraron restos de mineral de cromita, pero como digo, en ese porcentaje en torno a un 1 o 2%. Entonces, claro, aquí la pregunta es, ¿por qué dejaron de usarlo? Y es que parece que estaba mezclado también con fósforo, y el fósforo es lo que debilitaba el metal. Entonces, mientras que una cosa daba una serie de prestaciones, el fósforo lo hacía más frágil, y eso fue lo que seguramente hicieron que abandonaran esta técnica, que luego, sin embargo, 1000 años después se recuperó. Escuchamos más noticias. Después en la tertulia vamos a continuar con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carvallal, con Miguel Pedrero, con Silvia Casasola, con Mado Martínez. Tenemos muchas informaciones y muchas noticias para comentar hasta las 4 de la madrugada esta noche en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Ahora en Onda Cero, las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos continuamos hasta las 4 de la madrugada. El correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, la página web ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, para Twitter, un hashtag, una etiqueta, @rosavientos, para esta noche, para cualquier momento y para también intervenir en directo en el programa y hablar y conversar con los otros oyentes. @rosavientos. Continuamos en la tertulia 00. Miguel Pedrero, ¿sigues ahí? Aquí estamos. Miguel, acabas de publicar el libro, insistimos y repetimos y hablaremos más de ello todavía. En Cidonia está OVNIs, mensajeros de la conciencia global. Y me ha dicho un pajarito, que luego vamos a escuchar a Laura Falcolara en Ecos del Pasado, que dentro de muy pocos días vas a hacer un seminario OVNI online. Sí, es cierto. Estamos en la época en la que estamos, en la época del coronavirus, y este tipo de actividades pues fundamentalmente se hacen online, y efectivamente se trata de un seminario OVNI en el que haré un repaso
al origen del fenómeno OVNI, cómo ha evolucionado, qué es lo que sabemos actualmente sobre el fenómeno OVNI, qué nos podemos esperar en el futuro y qué es eso de la investigación, para qué sirve la investigación OVNI y cómo se debe encarar este fenómeno, ¿no? Bueno, es un seminario abierto a todo el mundo que esté más o menos interesado en el fenómeno OVNI. También es un seminario que, al igual que en el libro, pues que también trato, aunque sea de forma colateral, otra serie de fenómenos extraños que desde mi punto de vista están vinculados con el fenómeno OVNI, ¿no? Básicamente en eso consistirá el seminario, en el que luego habrá interacción con las personas que participen y podré responder a preguntas o incluso intercambiarnos comentarios, etcétera, etcétera. La información se cuenta en Espacio Misterio, también pueden conseguirlo en las diferentes formas de contactar con Miguel, en el Twitter de Miguel Pedrerol, ahí está toda la información. Espacio Misterio, también en la página web, espaciomisterio.com, ahí están todos los datos y hablaremos más sobre este asunto. Mado Martínez, ha habido una persona que ha anunciado algo sobre el futuro, sobre lo que está por venir, y dice que el futuro será un lugar extraño, como si el presente fuera un lugar que no es extraño, pero el futuro será todavía más. ¿Verdad? Pues ¿quién lo va a decir? Pues Elon Musk. O sea, uno de los que está contribuyendo a que el presente sea eso, ¿no? Sí, algo poco raro, halagüeño. Está revolucionando el mundo, realmente está revolucionando el mundo este hombre. Ya sabemos que hace poco pues salió una biografía suya que escribió Ashley Vance. Y bueno, vamos a sumarnos un poco a la genialidad y excentricidad, ¿vale?, de este hombre que está transformando el mundo, que en 1925... Bueno, es que tiene mucho dinero, sí, pero no sé si hay algo detrás de ese dinero, ¿eh? Bueno, un poquito. En 1995 vendió un negocio de 22 millones de dólares, ¿vale? Lo invirtió en crear PayPal, que creo que todos hemos usado alguna vez para hacer pagos online, y en el 2002 eBay se lo compra por 1.500 millones de dólares. Es decir, ha hecho dinero, se hizo rico, ni el Euromillones. Con esa pasta Tesla también ha hecho él. Tesla está ahí. Sí, porque claro. Perdonad, es que recuerdo que cuando hizo el traslado, que se fue a Nueva York, Elon Musk, creo que convivía con los dos hermanos, o sea que sí, vamos, que era un cerebrito, pero que no era rico. No era rico. Además, ahora os contaré algo de sus orígenes. Con ese dinero él crea Tesla, crea SolarCity, SpaceX. O sea, otro hubiera cogido, yo qué sé, y si hubiera ido de vacaciones lo que hace la gente con el Euromillones, que a los 8 años se ha arruinado. Pero lo que hace la gente con su dinero, no sé si nos escuchan, ¿eh? Bueno, pero él... ¿Tú qué harías ahí con su dinero? Pues a lo mejor lo que Elon Musk. No, a lo mejor utilizarías mejor, mucho mejor. No lo sé, pero él hace todas estas cosas y empieza a acariciar la idea de ir a Marte y terraformarlo, es decir, convertirlo en un planeta habitable para la especie humana. Que yo sigo pensando que es mejor arreglar eso. En vez de dar dinero a la NASA, que son los que saben ir a Marte, se crea él una empresa con gente que tiene que demostrar todavía un conocimiento sobre ese tema. Y una empresa privada, pues yo creo que no, ¿eh? Puede lo que pasa es que la NASA lo que hace... generar una competencia a la NASA. Él lo que ha hecho es alquilar su SpaceX a la NASA, es decir, la NASA ha utilizado su SpaceX como taxi para poner a dos astronautas en órbita. Bueno, una excentricidad de este hombre. Le dan mucho miedo los robots. Sí, él cree que la inteligencia artificial podría poner en peligro a la humanidad, como en las películas futuristas. De hecho, cree que es más peligrosa que las bombas nucleares. A veces bromea en Twitter, es muy tuitero este hombre, diciendo que los aliens construyeron las pirámides, cosa que la gente retuitea así como a pies juntillas sin ahondar en sus hilos, porque él cree que es muy extraño que los humanos no hayamos visto vida extraterrestre y que si los aliens hubieran construido las pirámides habrían dejado un ordenador o algo. Esto es un razonamiento un poco mosquiano, un poco simple, pero bueno, él dice que apilar bloques no es signo de civilización avanzada y se siente amenazado, eso se lo confesó a su biógrafo. Dice que la lista de personas que quieren verle muerto no deja de crecer. Y vamos a sus orígenes, Silvia. Lo decías tú, es interesante. Estamos ante un hombre que fue un niño que se crió en Sudáfrica, como el amante de Pedredros, Sardín Sterón, y que vivió en la época del apartheid. Su madre era modelo y dietista y su padre ingeniero, al que llegó a describir como un hombre tan inteligente como cruel. Se sospecha que sufrió pues cierto tipo de... Bueno, que no tuvo una infancia fácil, tuvo un padre un poco abusivo.
en el instituto sufría acoso escolar. Llegaron a mandarlo, de hecho, al hospital de una paliza por este acoso escolar que él recibía en el instituto. Cosas que al parecer lo marcaron, de las que nunca habla. Y la pregunta es esa, Bruno, si de la noche a la mañana, tú lo has dicho, nos convirtiéramos en multimillonarios como él, no porque le haya tocado la lotería, sino porque ha estado haciendo una serie de negocios el hombre, ¿qué habríamos hecho con nuestro dinero? Yo crear una empresa no. Darlo a lo público sí. Lo siento, yo no creo en eso que ha hecho él. O sea, tú lo habías regalado todo. Si te toca dinero, lo regalas. Lo regaló no. A lo público no se le regala. Se llaman impuestos. Es otra cosa. Y se llaman donaciones. Yo creo en lo público. ¿Y lo darías por encima de lo privado. todo? Hombre, Todo, igual todo. me quedaba para chuches. Pero... Pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Unos cuantos milloncejos pachuches. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Este hombre con su dinero ha querido mover, a través de la empresa privada, pero muy bien, ha querido mover la energía sostenible, la alta velocidad a través de túneles de vacío, o sea, cosas súper bestias, que todo el mundo tenga internet de alta velocidad, incluso en las zonas más remotas del planeta, instalar un chip en nuestro cerebro, Neuralink, hablamos una vez de ello, para mejorar la salud humana y su capacidad intelectual, pero con el que vas a poder, si quieres, descolgar el teléfono con la mente, una especie de telepatía hombre-máquina, ¿no? O sea, Tesla, esos coches, esa energía renovable por la que él apuesta, la electricidad, las placas solares, pues será privado, pero no. ¿alguna que otra empresa y corporación con intereses en transnacionales? No me extraña que quiera verle muerto. Bueno, pero eso es otra cosa, evidentemente que no. Pero eso es otra cosa. Yo creo más en lo público que en lo privado. Yo creo más. No niego ni una cosa ni la otra, pero creo más. También hay, por ejemplo, ahora que se está hablando mucho de la vacuna, por ejemplo, del coronavirus, que es un detalle importante. La gente se ha olvidado que quienes están creando la vacuna son los científicos, no son las farmacéuticas, son los científicos en universidades públicas y las farmacéuticas llegan y compran la patente, pero quienes investigan, quienes estudian, quienes trabajan, quienes comparten el conocimiento, quienes dan a conocer lo que están avanzando son universidades, investigadores públicos, no privados. Lo privado lo coge, pero el hacer, el hecho, la investigación es pública. Sí, no, si eso no lo ha negado nadie. O sea, en eso estamos totalmente de acuerdo. No, si no te lo digo. Pero hay que decir que habrá mucha gente con los millones de Elon Musk, futbolistas, tenistas muy queridos por nosotros, que no estén haciendo lo que Elon Musk, ni lo estén dando a lo público ni a lo privado. Evidentemente. Es lo que pasa, que llama la atención porque está haciendo cosas, pero por lo menos está haciendo algo. Ah, sí, tiene esa parte de genio loco un poco, ¿no? Claro. Sí. No, y que además que no para, siempre está ahí ideando e incluso fomenta que vayan ingenieros y gente nueva a darle ideas y a presentarle proyectos, o sea, siempre está abierto en ese aspecto, es como alguien muy, muy vanguardista. Mado. Dime. Ay, que pensaba que te había sido. Yo es que he contado la noticia en un minuto. Y yo creo que es muy importante lo que está haciendo este hombre, pero yo creo que también es importante destacar, y sobre todo en este tiempo, la fuerza de lo público. A mí lo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, no tiene nada que ver. O sea, no, una cosa no contradice la otra. Lo que pasa es que Elon Musk parece que defiende mucho lo privado y no cree para nada en lo público. Y yo sí que creo que tiene que defender lo público, porque las empresas que él ha generado, el mundo no deja de ser el digital, con el que él se ha enriquecido, se inventó y se desarrolló en lo público, ¿no? Es eso, ¿no? Pero bueno. Sí, que estamos de acuerdo, que claro. Una cosa no quita la otra. Oye, que él ha dicho que el futuro va a ser un lugar extraño, ¿no? Sí, yo creo que ya lo está haciendo un poco. Sí, el futuro, el presente y el pasado ya no te quiero contar. Sí. Y que no haya robots, que es lo importante. Sí, yo creo que se refería un poco al futuro también, pues que sí, exacto, lo que pasa es que él es muy enigmático, porque él llega a Twitter, es un poco así como Trump, y la suelta, es muy Twitter. Bueno, tampoco es eso, ¿eh? Sí, es verdad. Ya, pero que suelta las frases
que le gusta, y a veces que suelta así frases como el futuro va a ser un lugar muy extraño, no sé qué, y te quedas así como pensando, pero ¿qué quieres decir? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Sí, sí. Oye, vamos a comentar, Silvia, nos has dicho lo de los días 22 aproximadamente, 22, Del 22 al 23 la noche. de octubre, en el cielo se van a ver las Oriónidas, esta lluvia de estrellas fugaces, pero también durante este mes se ve muy brillante en el cielo, y ahora nos vas a explicar por qué un planeta aparentemente es una estrella, pero es un planeta Marte. El rojillo, Sí. sobre el rojillo Marte, que ya sabes que también está esa teoría que se dicen que si Marte generó la Tierra o que al final la Tierra, los de la Tierra vamos a terminar en Marte, ¿no? Que estamos Sí. ahí un poco. Bueno, lo cierto es que por lo visto se está viendo tan fácil, de tal manera que hasta dentro de 15 años no se va a poder ver el planeta Marte tan cerca de la Tierra. ¿Y por qué se está consiguiendo esto? Pues porque el Sol lo está iluminando de forma frontal y eso hace que desde los dos hemisferios de la Tierra se pueda ver muy bien. Además, por lo visto, se ha situado en una zona del universo donde hay pocas estrellas y da esa posibilidad. Pero la verdad es que hay las diferentes veces que se ha visto cada tantos años, pues siempre está cerca de unos 60 millones de kilómetros de distancia. En esta ocasión, por lo visto, con 54,6 millones de kilómetros será la vez que se podrá ver, y dicen que el 6 de octubre ha sido cuando se ha podido ver bastante cerca, a 62 kilómetros de distancia de nuestro planeta. Así que pues volvemos otra vez a lo mismo, que con un telescopio cojan y que también se guíen, en esta ocasión lo comentan, por aplicaciones en las que te sitúan dónde puede estar desde donde tú estés, ¿no? Siempre sabes que cuando hablan la aplicación te dicen, ¿nos permite usar su ubicación? Pues desde donde estemos. Con esa aplicación dices, ¿dónde está el planeta Marte? Y así ya te dirige para tú colocar el telescopio hacia la zona donde te está apuntando que está el planeta Marte, y se va a ver rojillo brillante. Con lo cual, así que yo invito además a nuestros oyentes, tanto si consiguen ver el planeta Marte, como si consiguen ver esta lluvia de estrellas que hemos estado comentando antes, del 22 al 23 o hasta el 2 de noviembre, pues que nos lo digan, nos lo comuniquen, y estaremos muy pendientes para que también, pues si en alguna zona se ve con más facilidad, pues orientar a los rosaventeros para que se vayan rápidamente y orienten esos telescopios hacia esa zona. Manuel Carbiel nos va a hablar ahora de una historia extraña y muy llamativa de un conde, un falso conde. Cuéntanos, Manuel. Uy, de eso hay mucho, ¿eh? Te puedo contar la historia del conde, pero al hilo de Marte, ¿no prefieres que te cuente la de Rey Brea, que fue el descubridor de los ciclos bienales? Un gallego, como Dios manda. Cuéntala del conde. Vale. Pues la del conde es la historia de un personaje alucinante, Alberto Santini Sgaluppi, que parece un personaje de Lelutiers, pero que no, que fue un personaje real, aunque es más conocido, dejó su huella en la historia con el nombre de Alberto Martínez de Das, alias el Conde de Sarac, o también conocido como el Conde de Das. Y este es un personaje que ha generado mucha bibliografía académica, esta que le gusta a Juanjo. Yo he encontrado varios trabajos, varias tesis en Brasil, en Argentina, varias publicaciones técnicas en España, sobre la historia de este personaje, que esta semana resucitó un poco por un artículo súper interesante que se publicó en Agente Provocador, la página de la editorial La Felguera, sobre este tipo que en 1888, si no recuerdo mal, se hizo muy famoso. Él ya era bastante conocido porque era un personaje que viajaba por toda España, aunque él nació en Italia, enseguida se asentó en nuestro país y fue uno de los que tomó el rebufo de los descubrimientos de Franz Anton Mesmer, el pionero de lo que se llamó de lo que él llamaba el magnetismo animal y que luego se llamó el mesmerismo y que originó, digamos que fue la semilla
de lo que hoy conocemos como la hipnosis, la hipnoterapia, a pesar de que Mesmer, pues como el conde de Das o el doctor de Das, que no era conde ni era doctor, era un personaje un poco pícaro. Él comenzó su trayectoria, me refiero a Mesmer, plagiando su tesis doctoral sobre la influencia de los astros en lo que él llamaba la astrología médica. Él suponía que los astros podían influir en las mareas internas de nuestro organismo, igual que influían en las mareas externas. Hizo una serie de experimentos muy audaces, haciendo beber a unas señoritas, a unas sujetas que estaban enfermas, un líquido con hierro diluido, y luego les ponía imanes, y como ellas decían que notaban cómo se movían sus mareas internas, bueno, pues así nació el mesmerismo, ¿no? El magnetismo animal. Pero aquello cuajó porque Franz Anton Mesmer, que venía de una familia pudiente, fue uno de los mecenas de Amadeus Mozart, por ejemplo. Esto no lo sabe mucha gente. Con ese prestigio él se trasladó a París, donde intentó que la Academia de Ciencias de París apoyase sus descubrimientos, sus supuestos descubrimientos, y bueno, su mesmerismo, su magnetismo animal, desde Francia irradió por todo el mundo hasta llegar a España. Y en España algunos personajes, como el conde de Das, pues se hicieron partícipes de esa nueva disciplina del magnetismo animal, que luego evolucionó hacia la hipnosis, y este tal doctor Das viajaba por toda España dando en demostraciones del poder de la hipnosis, tratando de aplicarla a la medicina y cobrando unos pingües beneficios, una media de 200 reales por consulta, hasta que poco a poco fue ganando fama. Se estableció en Madrid, abrió una consulta en la calle de Alcalá, que en aquel momento era todavía un lugar de más prestigio que ahora, y comenzó a tratar a gente de alta alcurnia, digamos. Y eso hizo que su fama llegase hasta la Casa Real. Estamos hablando de la Casa Real de Alfonso XII y la reina María Cristina, que era una gran entusiasta de estos temas emergentes. Y en 1888 fue invitado a hacer una demostración de sus poderes en la Casa Real, concretamente en el Salón de los Pianos de la Casa Real. Y allí se produjo un episodio de los más sorprendentes de la historia de la hipnosis en España, cuando el conde de Das realiza una Y eso, serie... perdona, ocurrió en la Casa Real, en el Palacio Real, sí, ¿no? Exactamente. El Palacio. Y todavía sigue el influjo, ¿no? Bueno, sí, y además creo que es con carácter retroactivo. Ahora os diré por qué. Porque él hace una demostración con varios sujetos, especialmente con una señorita de la corte, doña Mercedes Montero de Espinosa, que no tiene nada que ver, digo yo, con Espinosa de los Monteros. Esta era Montero de Espinosa. Bueno. A la que sometió a varios experimentos, la dejó así un poco lilí. La otra es la recta, esta es la torcida, ¿no? Sí, por el nombre, ¿eh? Sí, que y bueno, al revés. Pero ya el sumum de la historia es que en un momento determinado su majestad, la reina doña Cristina, dice: oiga, pero esto lo puede hacer cualquiera. A lo que el hipnotizador le dice: sí, por supuesto, además usted se ve que tiene grandes facultades hipnóticas. Y la misma reina doña Cristina es la que se dedica a hacer una serie de perrerías a doña Mercedes Montero de Espinosa, que no tiene nada que ver con Espinosa de los Monteros, repito, a la que hace hacer una serie de cosas: levantar una mano, levantar la otra, levantar una pierna, hacer una serie de historias, lo que la dejó muy contenta, otorgándole a este falso doctor y falso conde de Das una serie de títulos nobiliarios que ya lo catapultaron hacia la fama. Lo interesante de esta historia es que Das era miembro de la Sociedad Teosófica, pero que estaba emergiendo en aquel momento en España, pero la Sociedad Teosófica debió ver algunas cosas muy rarunas en el doctor Das, que terminó expulsándolo
Das cayó en el declive, su credibilidad, a pesar de haber sido tutelado por la misma reina de España. En 1892 tuvo que largarse, cerrar su consulta en España y largarse a Buenos Aires, donde fundó la sociedad, la Asociación de Psicología de Buenos Aires, dejando también en Buenos Aires su huella durante mucho tiempo. O sea, es una de estas páginas poco conocidas. Es una historia fascinante. Alucinante. De verdad, absolutamente. que demuestra que todavía nos queda por conocer muchas cosas del pasado, un pasado relativamente reciente, hablando de términos históricos, pero es que es una historia. Y querías contar la de Óscar Rey. Hombre, es que también claro, también está muy interesante, pero no me digas, Claro, luego vamos a contar la otra también, Déjame añadir una nota a pie de página, y es que ahora, volviendo a leer la historia de este personaje y de su relación con la Casa Real Española, y cómo la Casa Real Española aceptó de muy buena gana esto del magnetismo animal y de la hipnosis, de repente recordé que esto no lo he visto reseñado en ninguna de estas publicaciones académicas que he estado leyendo estos días, que solo 30 años antes, otra reina de España, Isabel II, la de los tristes destinos la llamaban, porque era un lechado de alegría la mujer, pues esta mujer solo 30 años antes conmutó la sentencia a pena de muerte del mayor y más terrible asesino y el primer asesino en serie de la historia criminal española, el hombre lobo Manuel Blanco Romasanta, conmutó su pena de muerte a la de cadena perpetua precisamente por la intrusión en todo el proceso judicial de un mesmerista, de un hipnotizador argelino, Mr. Phillips, que convenció a la reina de que lo que había hecho el buenazo de Manuel Blanco Romasanta, esto de matar y comerse a 12 personas, bueno, pues que era una cosa irrelevante que podía tener que ver con una monomanía, esta es la palabra técnica que utilizaba, monomanía. Es decir, la convicción. Monomanía, sí, así aparece en el sumario judicial que me empollé durante semanas, las 7 piezas. Y también la reina Isabel II se dejó influir por un mesmerista, por un magnetizador de la época. Y no fue ni la primera ni la última reina de España muy interesada en estas cuestiones extrañas. Joder, es una historia fascinante, fascinante. ¿Cómo no le ibas a contar? La historia de este conde, fíjate para lo que nos ha dado, Sí, bueno, y espérate a que te cuente la de Rey Brea, que vas a flipar. Bueno, la de Rey Brea, nos comentaba Silvia, ahora que durante ese mes va a estar Marte muy cerca de la Tierra, tiene periodos, cada 2 años está mucho más cerca, hay veces que está cerquísima de la Tierra, en términos astronómicos. Cada 15 años. Muy cerca. Rey Brea descubrió, es un investigador, un ufólogo, que descubrió que cuanto más cerca estaba Marte, más ovnis se veían. No, perdona. Rey Brea descubrió muchas cosas, muchísimas cosas. Esa entre ellas. Y además Rey Brea... Vale, pero no contradice, eso lo descubrió. Bueno, generó la idea, ¿no? Te digo más, Rey Brea, y ahora Miguel Pedrero, como yo, puede hincharse de orgullo patrio, era coruñés. Era nacido en La Coruña. Y Rey Brea descubrió el fenómeno ovni. O sea, esta semana el diario El Español... El fenómeno ovni. Sí, los cojones. Rey Brea descubrió el fenómeno ovni. Es más, descubrió el fenómeno ovni. ¿Los Cuyons también los descubrió? También, hizo unos trabajos muy interesantes. Porque Rey Brea, 2 años antes de que se inventase el fenómeno ovni, ya estaba investigando ovni. Rey Brea nació en La Coruña en 1923, siempre estuvo muy metido en el mundo de la investigación científica. De hecho, yo acabo de conseguir hace muy poquito un ejemplar de su trabajo sobre las mareas, que es un estudio científico interesantísimo sobre las mareas, y esto ya es lo que no le va a gustar a Bruno, está como Marte, un poco rojillo últimamente, porque Rey Brea, y yo lo lamento en el alma, el inventor de la ufología era un facha, pero muy facha, o sea, facha. Porque Rey Brea, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los 50.000 soldados españoles que se alistó voluntariamente en la 250ª División de Infantería, la conocida como División Azul, para irse a luchar al frente ruso con los nazis.
Fíjate contra qué el historia, comunismo. Sí, no, bueno, No la además conocía. que Rey Brea, yo tuve la inmensa fortuna y el privilegio de conocer a su familia, de heredar buena parte de sus archivos, y este tío era un personaje. Rey Brea llegó a ser condecorado porque era un tipo muy audaz, muy valiente. Él era el que llevaba los mensajes entre las distintas trincheras del frente, bajo una lluvia de balas. Era un tío muy, muy valiente, muy audaz. Y estando allí, en el frente ruso, en plena Segunda Guerra Mundial, en 1942, de repente sus le cuentan que han visto un objeto muy extraño una especie de platillo volador. Todavía no se había inventado. Estamos hablando de 1942, ¿eh? Esto de los platillos volantes se empieza a contar en el año 47. No se había inventado el término. Exacto. Claro. Pues habían visto una cosa muy rara sobrevolando el frente de Stalingrado, y él se quedó con ese detalle. Él no lo vio, como dicen algunos autores. Él simplemente recogió ese testimonio. Y unos años después, cuando ya estaba de vuelta en Galicia, sus propios padres, su padre y su madre, llegan un día después de la Segunda Guerra Mundial, llegan un día muy excitados a casa, en 1945, y le cuentan que han visto sobre la zona de los Cantones, en la zona de la Dársena, donde está el puerto de La Coruña, un objeto muy parecido a lo que le habían contado sus compañeros de la División Azul. Y a partir de ese momento, Óscar Rey Brea, en un viejo dietario que yo tuve la fortuna de poder tocar con estas manitas que se comerán los gusanos, empezó a hacer un registro de todos los fenómenos aéreos extraños que llegaban a su conocimiento. Y hay cientos de casos que él fue recogiendo uno a uno, y empezó a estudiar. Él se dio cuenta de que cuando había una cercanía de Marte a la Tierra, se producía un incremento de esos avistamientos. Y por eso fue Óscar Rey Brea, no Eduardo Vuelta, como aparece en las crónicas ufológicas convencionales. Fue Óscar Rey Brea el primero en enunciar la hipótesis de los ciclos bienales, de la conjunción de Marte. Eso Puede tiene dos decirse, lecturas. no que la gente mienta cuando dice lo de Vuelta. Digamos que él lo popularizó, lo dio a conocer. Exacto. No es el descubridor, digamos, o el Hay que ver. divulgador de la información. Fue Rey Brea el primero que lo conoció, y Vuelta el primero que lo dio a conocer a la opinión pública. Más Claro, o menos, porque claro. Vuelta estaba en Barcelona, formaba parte del CEI, que era el centro de investigaciones más famoso y más importante de la historia de la ufología española, y Óscar Rey Brea publicaba en el Ideal Gallego, que no lo lee ni Dios, y era radiosondista del Observatorio Meteorológico de La Coruña. Él era el que lanzaba los globos sonda, igual que su hijo Carlos, que fue el que yo tuve la oportunidad de conocer y lanzar globos sonda con él. Pero es que hizo muchísimas más cosas. En 1972, Óscar Rey Brea fue el primer investigador de la historia de la ufología española que, analizando el caso de San José de Valderas, fue el primero que le dijo a Antonio Rivera, porque cuando Antonio Rivera publicó Platillos Volantes, su famoso libro sobre los platillos volantes, Rey Brea le escribió explicándole que él llevaba ya 20 años estudiando ovnis, y yo, que he tenido la oportunidad de leer las cartas entre Rey Brea y Antonio Rivera le reconoce que él fue el pionero, él fue el primer investigador en España, y todos los investigadores ovni de la historia de España consultaban a Óscar Rey Brea por su formación científica. De hecho, en la comunidad ufológica era conocido como el gallego sabio por toda la formación científica que tenía. Le consultaban casos de ovnis, hasta que Rey Brea en el año 72 publica en Stendek el primer artículo en el que se dice que el caso de San José de Valderas era un fraude, que toda la historia de humo que giraba en torno a Valderas era un fraude, y que el autor era José Luis Jordán Peña. O sea, 20 años antes de que nosotros tuviésemos la confirmación de Jordán Peña de que él había inventado humo, este tipo genial, aunque un poquito fachilla, pero este tipo genial fue el primero en descubrir que lo de humo era una creación de Jordán Peña, entre otras muchas cosas. O sea, que si Óscar Rey Brea, en vez de Óscar Rey Brea, se llamara Óscar McKehan Donald, pues ya tendría una serie en Netflix, porque la verdad es que era un personaje como para llevar su vida al cine. Menudas dos historias nos has contado. La historia de un conde que practicó y convenció para hacerlo a la Casa Real en España en el siglo XIX, la hipnosis en el Palacio Real, y la historia de un científico gallego que en la primera mitad del siglo
descubrió que cuanto más cerca estaba Marte, más ovnis se veían. Un investigador gallego que es el padre de muchas cosas relacionadas con la ufología, Miguel. Sí, efectivamente. Además, Manuel lo ha explicado de forma inmejorable. Un absoluto pionero que empezó a investigar ovnis incluso antes de que se hablara de ovnis, y que además estuvo implicado en la investigación de un caso que para mí es muy importante, porque, si no me equivoco, es el primer testigo que yo entrevisté. Y él investigó un caso en Vigo en el año 1970, donde un ovni fue visto por un montón de vigueses, e incluso llegó a ser filmado, y él llegó a realizar una investigación muy profunda sobre este caso, sobre este avistamiento. Llegó incluso a la conclusión de que ese objeto medía alrededor de 300 metros de diámetro, y yo recuerdo que entrevisté a varios de los testigos de este caso en Vigo cuando era un adolescente, no sé, debía tener 15 o 16 años, y yo creo que si no fueron los primeros testigos que entrevisté, fueron unos de los primeros, muchos años después, claro, de que hubiera ocurrido ese caso, porque en el 1970 a mí aún me quedaba un trecho para nacer. Y sobre todo lo que dice Manuel, ¿no? Que además, si hubiera nacido en Estados Unidos, tendría sin duda una serie en Netflix, porque él era un investigador y no era un divulgador. Se dedicó a la investigación y mucho menos a la divulgación. No tenía alma de divulgador, sino que tenía alma de científico. Personajes absolutamente de museo. Mado Martínez, y nos preguntamos, ¿serán fantasmas de museo? Fantasmas de museo como los del Museo Naval del Caribe en Cartagena de Indias, que, bueno, yo no sé si alguien ha ido a Cartagena de Indias en Colombia. A veces hay personas que han viajado con la novela de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Sí. Y bueno, es que este museo además fue hospital en los tiempos del cólera. Tiene 400 años este edificio, es muy bonito, muy interesante, pero además es que es un lugar en el que no dejas de oír historias de fantasmas, y es especialmente llamativo. A mí me parecieron además muy valientes las declaraciones de Gonzalo Zúñiga, que lleva muchísimos años al frente de la colección museográfica. Él dijo que varios funcionarios que trabajaban en el museo habían visto a un fantasma que se paseaba por allí. Algunas personas que visitaban el museo les decía que lo confundían con un indigente, ¿no? Oiga, es que se ha metido aquí un indigente, mire, a ver, tal, dígale algo. Pero ellos ya sabían que se trataba de este fantasma, según ellos, que describen pues como un monje, un guerrero, un fraile español, demasiados aspectos, ¿vale? Creo yo. Pero nos lleva a pensar que la presencia parece que es muy prolija en este edificio de más de 400 años, lo repito, pero hay un espectro en concreto, parece que tienen ahí un espectro en concreto que es un poco cabroncete. Pues sí, porque espanta a la gente arrojándola por las escaleras. Se empuja por la espalda. Y la sensación, según los testigos, es de una mano invisible que te pega un empujón por detrás, que no debe ser nada agradable. Y una de las asistentes del museo, además, declaró públicamente frente a las cámaras de televisión de Caracol, que es un canal de los más, pues como si fuera la televisión española aquí, que cuando van más o menos por el tercer o cuarto escalón sienten como si se les empujaran, ¿no? Que la persona siempre cae de rodillas porque el impacto lo reciben en la espalda. Obviamente, a los trabajadores de este lugar pues no se les ocurrió acusar a un fantasma por aquellas caídas que tenían lugar en las escaleras de la noche a la mañana, ¿no? Pero se caían muchos visitantes allí y ellos decían, pero bueno, vamos a ver, aquí se cae mucha gente, no queremos darle importancia, pero bueno, al final Gonzalo Zúñiga se quedó impactado al ver a un turista que iba con un bebé en brazos y cayéndose ahí de forma muy grave, yendo de rodillas con el bebé y bueno, pues al final pusieron un detector y parecía que siempre era en el mismo escalón y siempre era en esa escalera y siempre se estaba cayendo allí, la gente perdiendo el equilibrio de una forma muy extraña. Y el resultado fue desolador. Llegaron a caerse del orden de 6 personas en un solo día en esa escalera. Algún escalón mal tienen, ya te lo digo yo. Y luego hay una historia preciosa, tienen un timón allí
que le llaman el timón encantado. Para hablar de este timón, además, para enterarme qué pasaba bien con este timón, que parecía que se movía solo, me puse en contacto con Álvaro Pérez Pareja, que es pues experto en temas paranormales de Cartagena de India y miembro de la Federación Espírita de Bolívar. Y él sabía muchísimo sobre estos lugares, y una de las primeras cosas que le pregunté es eso, bueno, pero ¿y este timón qué pasa, no? Y es un viejo timón que se encuentra en el museo, y que los que sean aficionados a los videojuegos y hayan pasado horas jugando a la Uncharted 3, Drake's Deception, como yo, recordarán bien, porque forma parte activa de una de las escenas de este juego que recrea el Museo Naval del Caribe. O sea, además la recreación del videojuego es chulísima. Y para saber lo que pasó con este timón tenemos que remontarnos a una noche de 1998, cuando los trabajadores del museo andaban haciendo horas extra durante la madrugada con el fil, bueno, ellos tenían que terminar de preparar un evento, ¿vale? Y al parecer esa noche el timón empezó a dar vueltas en levógiro, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj, y a una velocidad vertiginosa. Y tanto revuelo y espanto causó el suceso que todos los presentes salieron de allí aterrorizados, gritando, hasta el mismísimo curador del museo. Y al llegar el almirante, que acostumbraba siempre a pasar revista por allí, se encontró pues con un sonito panorama de pánico, porque nadie quería volver a entrar al lugar, y parece ser que él tampoco, porque delegó la misión en un infante de la Armada, a quien ordenó, vete tú para adentro y mira a ver ahí qué es lo que pasa, ¿no? El hombre subió allá al segundo piso donde se encontraba el timón, y el muchacho, con voz así como temblorosa, volvió para asegurarles que todo había vuelto a la normalidad. Pero la pregunta que todavía rondaba en la mente de muchos es ya, pero bueno, ¿cómo demonios se ha puesto a girar ese timón de esa manera así tan loca, tan diabólica, como activado por alguna especie de locura interior, ¿no? Y según me contó Vélez, lo primero que a él se le pasó por la cabeza es que tal vez fuera, bueno, ¿tú qué piensas? Será el viento, ¿no? Pero la verdad es que si tocas el timón es bastante duro, o sea, no lo haces girar tan fácilmente, es bastante duro como para moverse azotado por cualquier brisa de la noche. Y los trabajadores aseguran que gira solo, lo cual no es extraño porque, según él, los espíritus, recordemos que él es miembro de la Federación Espírita, pueden mover objetos. Y, lógicamente, cuando un objeto de estas características se mueve, lo primero que piensas es que, bueno, pues qué ha pasado ahí, qué no ha pasado, que estamos ante un fenómeno difícilmente explicable. Como inexplicables son, al parecer, también los ruidos y ecos que se oyen en este lugar por la noche. Y bueno, un auténtico viaje al pasado. Es una colección museográfica preciosa. Ese timón es fantástico, hay que ir, hay que verlo, hay que ver todo lo que hay en ese museo, y hay que visitar Cartagena de Indias, esos muros, las historias de Blas de Lezo, esos cañones y todos los rinconcitos que tiene esa ciudad tan maravillosa. Durante todo este año 2020, Juan José Seferoz, durante todo este año, la pandemia, el confinamiento, hemos hablado porque se han producido muchos hechos extraños, misteriosos, enigmáticos. Bueno, pues ya son objeto de un estudio que nos vas a comentar. Sí, bueno, aquí en algunas ocasiones hemos estado hablando justo de eso, de que hay como cierta percepción, esto ha salido publicado en diferentes medios, en algunos medios que podríamos decir que no son nada sospechosos de un poco jugar con lo paranormal, como el New York Times, comentan como que ha habido una especie de incremento de fenómenos paranormales a raíz sobre todo del confinamiento, pero bueno, de la pandemia en general. Entonces, esto hay algunos especialistas que lo atribuyen a que como estamos viviendo en las casas más tiempo y además estamos en una situación de angustia, de inquietud, pues estos tiempos siempre propician a lo mejor que en esos momentos de excitación, incluso también con pérdidas humanas de seres queridos, pues hayan proliferado más los fenómenos paranormales de toda naturaleza. Pero claro, estos son comunicaciones... Digamos, perdona, Juanjo, digamos que bajo esas circunstancias y sensaciones, ¿se está más abierto a ese tipo de fenómenos o un tipo de hechos nos genera por esas circunstancias una serie de errores en la percepción? Claro, es donde está un poco la duda. Primero, que es difícil cuantificar si esto realmente es así, porque sí, se publican artículos, pero son artículos en la prensa donde hay determinados especialistas que se dedican a investigar fenómenos paranormales y entienden que ahora están recibiendo como muchos más testimonios que de costumbre. Puede ser por eso también, porque ahora estamos más tiempo en casa y también estamos predispuestos a percibir cosas
que antes a lo mejor no contemplábamos. El hecho también, lo comentamos en su día, de estar también más tiempo en un mismo edificio te produce también un cierto aislamiento sensorial, que puede provocar a su vez percepciones, ¿no? Una especie como de hipersensibilidad que antes a lo mejor no tenías. Pero para salir de dudas, si estamos realmente ante algo que es puramente subjetivo o no, o realmente ha habido un incremento de fenómenos anómalos, pues ahora mismo nada más y nada menos que la Sociedad de Investigaciones Psíquicas Británica, que es también una entidad, como sabéis, centenaria, que yo creo que la mejor etapa de esta sociedad fue sobre todo al principio, a finales del siglo XIX y principios del XX, tuvo ahí auténticas eminencias al frente que influyeron en muchos campos, como yo que sé, por la psicología, ¿no? Estaba ahí William James, estaba Myers. Ahora quiere hacer una encuesta, ha hecho una convocatoria pública para que todo el que quiera se ponga en contacto con ellos y cuente sus experiencias, las experiencias que ha tenido, que consideren que no tienen explicación, que bajo su punto de vista, bajo el punto de vista del testigo, toda experiencia que puedan considerar como que es paranormal y que haya ocurrido. Ellos ponen como fecha de inicio de este tipo de experiencias para empezar a hacer su registro el 11 de marzo de 2020, que sería cuando, en el contexto británico, pues oficialmente apareció la pandemia, ¿no? Cuando se declaró ya oficialmente también la pandemia. Y lo que están dispuestos es a recoger, como digo, cualquier tipo de experiencia extraordinaria. Todo lo que considere un testigo que no tiene una explicación normal, tanto que puedan ser apariciones, que sea telepatía, que sean experiencias cercanas a la muerte, premoniciones, por supuesto, objetos que a lo mejor aparecen o desaparecen de una manera que considere el testigo que es inusual, y también incluso los fenómenos de sincronicidad, que es algo que también en los últimos años ha cogido, yo creo, que cada vez más auge dentro de lo que es la percepción de lo paranormal, ¿no? entre el público en general. La idea es que tú te pongas en contacto con ellos, lo puedes hacer a través de un correo electrónico o bien directamente escribiendo en un formulario que han habilitado en una dirección web que es Pandemic, sí, o sea, como la facultad sí, es decir, psi.com, pandemic.sí.com. Y tú ahí rellenas ese formulario, das tus datos, también puedes marcar, digamos, qué grado de difusión quieres que se dé a la información, es decir, si tú quieres que eso quede simplemente para título particular y que tus datos queden protegidos, ellos lo van a proteger, no lo van a divulgar. Si, por lo tanto, das permiso para que eso se pueda incluir en revistas académicas, incluso en la página web o en cualquier medio de divulgación que tenga la Sociedad de Investigaciones Psíquicas Británica, pues no habría tampoco problema. O sea que van a estar, en principio, van a respetar, como digo, esos datos del particular. Y ahora lo que quieren es, bueno, una vez que hayan transcurrido mucho tiempo y tengan mucha información, intentarán ver si realmente hay una especie como de factor diferencial entre antes de la pandemia y durante la pandemia. Ahí, bueno, puedes rellenar, ellos piden una serie de datos del testigo, podéis imaginar pues los típicos, ¿no? La fecha en la que se produjo el incidente, si tenías el COVID, tenías la enfermedad o no tenías la enfermedad en el momento en el que tienes esa percepción extrasensorial. Bueno, ya digo, es rellenar un formulario que es muy sencillo, que es muy abierto, porque como veis, coge cualquier tipo de fenómeno, y además yo creo que es una encuesta que no sé si va a poder aclarar si realmente hay algo paranormal o no, porque yo creo que es también muy difícil medir cuantitativamente si antes había menos fenómenos y después, cuando tú haces solamente la encuesta durante el periodo de la pandemia. O sea, no tienes ningunos índices para contrastar. Pero sí que yo creo que va a dar un material riquísimo de cómo se está viviendo lo paranormal en estos momentos tan angustiosos. Y me recuerda mucho algo que hizo ya también en su día, muy parecido, la SPR, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, durante la Primera Guerra Mundial, que también ocurrió lo mismo. Además luego ya se combinó, como sabéis, con la gripe famosa española. Hubo también un índice enorme de muertos, hubo un momento de agitación de las conciencias absolutamente brutal, donde los ateos se hicieron creyentes, los creyentes se hicieron ateos. Fue un momento en el que veníamos de una época un tanto de declive del espiritismo, y el espiritismo repuntó, y hubo muchísimas experiencias también de supuestos familiares que habían fallecido en el frente, y que de pronto familiares a muchos kilómetros de distancia sentían el momento en el que ese familiar había fallecido en primera línea de combate, ¿no? Y otros muchísimos fenómenos asociados. Entonces, todas esas encuestas que se hicieron entonces depararon un material que, como digo, es utilísimo, aunque no para esclarecer a lo mejor si estamos ante algo paranormal o no, pero sí que te marca mucho cómo se vive lo sobrenatural en estos momentos así tan turbulentos, ¿no? O sea que, como digo, por lo menos va a ser un material que luego para sociólogos, para antropólogos, para psicólogos,
va a ser valiosísimo, ¿no? Entonces, bueno, animo a que todo aquel que realmente quiera compartir esas experiencias que haya podido tener ahora, se ponga en contacto con ellos, porque además, ya digo, dentro de lo que es el mundo de lo paranormal, estamos ante una institución que es de lo más serio que hay, ¿no? Y que van a respetar bastante y van a acoger esta información con muchísimo cuidado y con mucha atención. Ballenas azules que cantan, Silvia. Pues es una maravilla esto, porque son científicos, son biólogos marinos de la Universidad de Stanford, que llevan estudiando a un grupo de ballenas desde el año 2015, y bueno, pues lo que han conseguido con esta investigación que han realizado es que pues ellos lo que querían era ver un poco, pues más o menos lo que ya sabemos, ¿no? Su comportamiento, qué ruta utilizaban para emigrar, qué era lo que comían. Y entonces, mientras estaban estudiando esto, pues han encontrado con algo bastante curioso. Bueno, hay que decir que ellas hacen una ruta que la hacen desde Estados Unidos hasta Centroamérica, que lo han conseguido hacer con unos sensores que les han puesto a las ballenas, y bueno, pues lo que han sacado en conclusión es que es cierto que tienen sus dos etapas, la etapa que ellos diferencian de alimentación y la etapa de migración. Bueno, pues con la etapa de migración han descubierto que cantan totalmente diferente a cuando es la etapa de alimentación. Cuando es la etapa de alimentación comen cuando están las horas del sol y cantan por la noche. Y resulta que cuando es la etapa de migración, que es cuando escasea la comida y las aguas están más frías, es cuando lo hacen al contrario. O sea que deben de coger y cantar cuando está la luz del sol y comer por la noche. Y entonces pues eso les ha llamado muchísimo la atención, porque además hay que decir que de variedades, porque estos son ballenas azules, de variedades de ballenas azules hay entre 5.000 y 12.000 ejemplares de ballenas azules en todo el mundo. Entonces, pues bueno, ellos se han limitado a hacer a estudiar este grupo que estamos comentando, que hacen la migración esta de Estados Unidos a Centroamérica, y lo que han descubierto ha sido eso, que independientemente de los diferentes matices que tengan de los cantos, el comportamiento que les ha resultado extraño es que varíen a la hora de cantar y que lo hagan totalmente diferente a cuando están alimentándose y llenándose muchísimo, que es cuando no están emigrando. Que hay un canto, digamos, de necesidad y otro canto de están manifestando algo, están expresándose algo, ¿no? Sí, que se sabe que es cierto que con ese canto es una forma de unirse y no perderse para ir al objetivo que ellas quieren, que es a unas aguas más cálidas, pero claro, el comportamiento es eso, que es durante el sol cuando cantan y cuando es por la noche es cuando comen. Miguel, ¿cómo se puede salvar a la gente, a la sociedad de un apocalipsis? Bueno, pues esto parte de un grupo de científicos que están agrupados desde el año 2015 en una organización que se llama Centro para el Estudio de Riesgo Existencial, que depende de la Universidad de Cambridge. Y en realidad investiga los peligros que podrían llevar a la extinción de la humanidad o al colapso de la civilización, y qué habría que hacer para evitar ese colapso. Y a lo largo de todo este tiempo, desde 2015 hasta la actualidad, pues ha contado con el asesoramiento de personajes muy conocidos, como por ejemplo del fallecido astrofísico Stephen Hawking, y de otro personaje que yo no sé si esto queda en el debe o en el haber de este Centro para el Estudio del Riesgo, que es un personaje del que acabamos de hablar, Elon Musk, ¿no? Si Elon Musk es el asesor para evitar riesgos futuros a la humanidad, pues bueno, como digo, esto no sé si lo debemos poner en el debe o en el haber de este centro, ¿no? Pero sí es cierto que es un centro serio, al frente está Martin Rees. O sea, lo que sí que es cierto que está en la sopa. Sí, está en la sopa, está en todos los sitios este hombre. Sí. A ver si ha conseguido clonarse y no nos hemos enterado. Pues también puede ser, porque creo que lleva una actividad frenética también. Y bueno, digo que al frente está Martin Rees, que es un astrofísico de enorme fama, que es profesor de cosmología y astrofísica en la Universidad de Cambridge, y que ya en el 2014 sí que advirtió, y de forma seria, sobre el peligro de una pandemia en los próximos años.
Y ellos es interesante porque los científicos que forman parte de este centro diferencian entre riesgo catastrófico y riesgo existencial, que parece una tontería, pero no lo es, porque el riesgo catastrófico sería aquel que pueda acabar con el 10% de la población mundial o menos, ¿no? Y luego está el de riesgo, ese sería el riesgo catastrófico, y luego está el riesgo existencial, que implicaría la aniquilación de prácticamente todos los seres humanos o de grandes poblaciones de la humanidad, y que esto implique un enorme peligro, una enorme dificultad para la supervivencia de la especie humana. Y es interesante porque divide en 5 grandes áreas los riesgos a los que se enfrenta la humanidad en las próximas décadas, que por cierto las próximas décadas son las más importantes de la historia de la humanidad. Y esto es algo que también dice Martin Rees, porque de lo que hagamos en las próximas épocas, en las próximas eras, dependerá de que la humanidad continúe hacia adelante, logre sobrevivir a ese apocalipsis ecológico que se nos viene encima, o bien acabemos pereciendo o convirtiéndonos en reinos de taifas absolutamente ingobernables. Y digo que esas 5 áreas, los riesgos que, según estos científicos, pueden acabar con la humanidad son, por un lado, están los riesgos biológicos, es decir, de una pandemia, riesgos ambientales, apocalipsis climático, tecnológicos, es decir, el uso de la tecnología de forma muy negativa que pueda dar lugar, por ejemplo, a una guerra nuclear, y luego todo lo que tiene que ver con las injusticias sociales, que puede provocar revoluciones y enfrentamientos, y todo aquello derivado de la inteligencia artificial, que es un riesgo que tienen muy en cuenta, porque consideran que en las próximas décadas, si no controlamos bien la inteligencia artificial, podría provocar un caos mundial. La rebelión de los robots, que comentaba Isaac Asimov, los robots cobran inteligencia y se vuelven contra su creador. Escuchamos las noticias, la actualidad en Onda Cero, llega ahora mismo, y después continuamos. Tenemos una última hora de La Rosa de los Vientos con Fronteras del Futuro, con Javier Sevillano. Tenemos una última hora también con Mujeres con Historia, con Ecos del Pasado, y un poquito más con la tertulia Zona Cero. Insistimos después de las noticias y la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tiempo para un poquito más de tertulia Zona Cero. Juan José Chezoro, cuéntanos, antes de que finalicemos, cuéntanos una historia que me parece apasionante. Tiene que ver con unas semillas chinas que están llegando a Estados Unidos. Es una historia que va a dar, muy desconocida, pero a la vez muy llamativa. Sí, bueno, pues hace casi como 2 meses, de pronto en Estados Unidos, pero estamos hablando además de en torno a unos 27 estados, por lo menos de Estados Unidos, empezaron a recibir allí en cientos de hogares una serie de paquetes de semillas de manera, vamos a decir así, anónima, es decir, por lo menos ninguno de los receptores de estos paquetes había solicitado esas semillas, y de pronto empieza a recibir esos paquetes que sí que vienen pues marcados, ¿no? Como que son de origen chino. Claro, justamente en estos momentos que estamos viviendo de la pandemia, con las cosas que vienen de China, que no son precisamente como muy agradables, y empiezan a recibir estos paquetes, los abren y efectivamente aparecen ahí una serie de bolsas con semillas. Entonces, cuando esto empieza a darse todo el mundo cuenta de que empieza a salir un poco a la luz pública, y empieza a darse cuenta la gente de que esto no está ocurriendo de una manera anecdótica en un solo punto del país, sino que se ve que es como una campaña procedente de China, pero también a su vez esos paquetes eran de distintas semillas, es decir, no a todo el mundo se le mandaban las mismas semillas, ni procedían exactamente de las mismas empresas. Pero sí que Estados Unidos era el país, como digo, receptor de estos paquetes. Entonces las autoridades empiezan a decir que no se haga nada con ellas, que por favor que los receptores no se les ocurran ni plantarlas ni nada. Los diferentes departamentos de agricultura de los distintos estados empiezan a verse en los primeros días abrumados por todo lo que serían correos electrónicos, por llamadas de los habitantes de esos estados haciendo consultas para saber qué es lo que estaba ocurriendo. Y más o menos, más allá de lo que fue este acontecimiento, esta noticia, y cómo quedó reflejada en los medios de comunicación, ahí parece que quedó la historia, pero no se supo mucho más. Entonces ahora ha sido un periodista de la revista Vice que ha tratado de ver qué es lo que ocurrió, si se hizo algún tipo de investigación oficial, qué impacto, qué dimensiones
tuvo este fenómeno tan extraño. Y aprovechando, pues como sabéis, la ley de información que hay en Estados Unidos, lo que ha hecho ha sido enviar 52 solicitudes, es decir, una por cada uno de los estados de Estados Unidos, incluido también Puerto Rico, a los diferentes departamentos, que sería algo así como pues las consejerías de agricultura, un poco el equivalente autonómico, ¿no?, a las consejerías de agricultura de cada uno de esos estados, para que liberaran información sobre las investigaciones que se habían llevado a cabo sobre este caso. Y de esta manera, más o menos, este redactor ha conseguido componer una imagen de qué es lo que ocurrió con estas semillas una vez que saltaron las alarmas. Y en principio, pues claro, la información es muy dispersa porque, como digo, no es muy homogénea, pero más o menos lo que ha podido recabar a partir de esta consulta es que las semillas, como os decía, son muy variadas, hay de todo, tienes hasta de semillas de patata hasta rosas, amaranto, hasta menta, es decir, cosas muy variadas, no sigue un patrón concreto. Lo que parece que más o menos especula la administración de qué es lo que hay detrás de este asunto es seguramente una especie de campaña viral, porque lo que se pretendía es que estos receptores, los destinatarios de estas semillas, deben tener cuenta en determinadas plataformas de comercio electrónico, por ejemplo, pues Amazon. Y entonces lo que se esperaba es que cuando ellos recibieran las semillas, si quedaban satisfechos del uso, de plantarlas en sus jardines, pues dejaran un comentario en Internet. Sería una campaña publicitaria, dejaran un comentario, pero como ellos tienen cuenta activa, pues sería como una especie de compra verificada, aunque realmente hubiera sido un regalo. Pero debe ser que eso puntúa bastante más dentro de lo que son estas plataformas para que el producto, digamos, que emerja más frente al resto de competidores. Entonces, en principio, estamos ante una campaña publicitaria, sí que digamos anónima, pero lo curioso también, y aquí hay una lectura psicológica que nos habla del comportamiento humano, es qué es lo que hizo la gente realmente con estas semillas. Y lo que te encuentras es que sí, hubo muchos que realmente ni las tocaron. O sea, una vez que las recibieron y que saltó un poco la alarma y siguieron el consejo de la administración, pues por ejemplo en Michigan hubo 600 personas que informaron haber recibido las semillas, pero 30 sí que las llegaron a plantar. Se encontraron también en algunos sitios que cuando las plantaban el resto de plantas de alrededor del jardín se moría. Y hubo otros, por ejemplo, en algunos casos, en Carolina del Norte se habla de 1.300 informes sobre el tema y de esos 1.300, 60 personas también las decidieron plantar, con resultados también muy dispares. Y hubo ya, y que yo esto ya, aquí sí que yo ya alucino, gente que directamente se comió las semillas. Joder, qué cosa más rara ahí, por favor. Claro, o sea, hubo un número que no está muy claro, es un número, según dice el redactor de la revista Vice, dice que es un número pequeño de personas, pero que directamente se las comieron, ninguna acabó en urgencias, pero claro, yo me imagino que esto da una información para si tú quieres realmente hacer una campaña de operación psicológica contra un adversario, contra un país enemigo. Puedes liarte a mandar semillas, que siempre va a haber unos cuantos desaprensivos que al final se las comen. Es que a mí me parece increíble, a pesar de todas las indicaciones que había dado el gobierno cuando esto salta, porque yo digo que es un fenómeno masivo que empieza a salir en noticias generalistas, en medios generalistas, y aquí hubo gente que se las empezó a comer. Hubo otros que esperaron, dieron un paso, esperaron un poco más, las plantaron y luego se comieron el fruto de la plantación. O sea, cultivaron orégano y luego se liaron con el orégano a echarlo, a condimentar los alimentos, ¿no? Entonces, a raíz de esto ha tenido ya una consecuencia, y es que Amazon ha anunciado que iba a prohibir por completo la venta de plantas en Estados Unidos desde el extranjero. Y entonces ha tenido, digamos, esa primera consecuencia. Pero todo lo demás, ya digo que es bastante sorprendente dentro de que la información es fragmentaria, pero me alucina un poco, no sé, ya digo, un poco la imprudencia de la gente, ¿no? La inconsciencia de la gente. Y por otro lado, ya digo que aquí debe haber un montón de departamentos de defensa extranjeros que están tomando nota, diciendo, oye, esto es maravilloso. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, que hemos finalizado con esta noticia, con esta información, esas semillas que están llegando a Estados Unidos desde China, que nos ha comentado Juanjo Sánchez Toro. Juanjo, mil gracias. Un abrazo. Cuidado, chicos. Mado Martínez, un abrazo. Buenas noches, un abrazo grande. Manuel Carballal, gracias. Gracias, yo sigo leyendo aquí Mensajeros de la Conciencia Global. Que por eso he dejado a Miguel para el final, porque tenemos que hablar y recordar, y un día lo vamos a hacer, ese libro, el título es OVNIs, Mensajeros de la Conciencia Global. Miguel, así se titula el libro, que tienen que adquirir todos nuestros oyentes. Que nos lo tiene que contar todo y todo, un día. Miguel, ya hablamos. Sí, señor. Pues muchas gracias.
Pues muchas gracias, hasta la próxima. Chao, hasta luego. Un beso. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.